Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Planeación y Gestión de la Seguridad Alimentaria. En esta oportunidad compartiré la grabación de la tercera webconferencia de este curso que se relaciona con los contenidos generales de la unidad 3 y la guía de actividades fase 4 que se denomina Desarrollo del proyecto. Entonces, la agenda de la reunión son las consideraciones generales de la unidad 3, el socializar las actividades propuestas en la fase 4 y una sesión de preguntas. Entonces, avanzamos con el desarrollo de la agenda. En primer lugar, en cuanto a los aspectos teóricos, retomar lo que hemos venido trabajando en el curso, ¿cierto? Entonces, en la unidad 1 revisamos lo que es soberanía y seguridad alimentaria como conceptos, también el soporte internacional y nacional, que tiene que ver con los lineamientos internacionales, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Urbano de Milán y con lineamientos nacionales, el tema de políticas públicas, los documentos COMPES y algunos otros documentos que han salido como soporte a la gestión de la seguridad alimentaria, si ustedes lo recuerdan. En la unidad 2 trabajamos un poco más y ya nos centramos en profundizar un poco acerca de las dimensiones y ejes de la seguridad alimentaria, las dimensiones dadas por la FAO y los ejes dados en el documento COMPE 113 relativo a la política pública de seguridad alimentaria en Colombia. Revisamos algo de programas de seguridad alimentaria en Colombia que permiten materializar este concepto, los indicadores de la seguridad alimentaria, cuál es su utilidad en la gestión de la seguridad alimentaria, y vimos algunas herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas como una herramienta que posibilita eficientizar la seguridad alimentaria, que son las que tienen que ver con la industria 4.0. Con estas dos unidades entramos ya como a la gestión y a la materialización de la seguridad alimentaria, pero incorporada y articulada al componente biotecnológico, que es sobre lo que nosotros hemos hecho énfasis en este curso, dada la connotación de la maestría, ¿cierto? Entonces, los contenidos de la unidad 3 tienen que ver con la biotecnología para la seguridad alimentaria. Entonces, la biotecnología para la seguridad alimentaria, para gestionarla, ¿cierto? Se da desde tres conceptos, en este caso de este curso. Se da desde el concepto de la agroecología, el biocomercio y las cadenas productivas. Lo que queremos mirar ahorita en esta unidad es la relación que hay entre la seguridad alimentaria, la producción de alimentos y el uso de la biotecnología desde la agroecología, el biocomercio y las cadenas productivas. Estas tres en conjunto, ¿cierto? Pueden llegar, la aplicación de estos tres conceptos pueden llegar en conjunto a tener como producto terminado, por decirlo de alguna manera, el planteamiento de propuestas relacionadas con la seguridad alimentaria, de manera que se fortalezca el desarrollo tecnológico y social de las regiones, y al planteamiento de propuestas enfocadas a satisfacer las demandas alimenticias de la población. Al unir estas dos ideas nos damos cuenta que podemos materializar y viabilizar la seguridad alimentaria con la incorporación del uso de biotecnología, y una de las tres ramas que hemos traído aquí son la agroecología, el biocomercio y las cadenas productivas. Revisando un poco más en detalle cada concepto, entonces tenemos que la agroecología tiene como propósito optimizar la diversidad de especies y los recursos genéticos que involucran todos los sistemas agroforestales y de producción agropecuaria. Entonces, se ocupa de mantener una agricultura productiva que optimice el uso de recursos locales y minimice o disminuir el impacto medioambiental negativo que pueda darse, y un desarrollo sostenible también de nuevas tecnologías aplicadas a todos los sistemas agroforestales y a todo el sistema agrario, en este caso pues en Colombia, ¿cierto? Es como un manejo sustentable de la biodiversidad de origen vegetal. Entonces, la biotecnología en la agroecología
pues puede especialmente se ocupa de transferir información genéticas de plantas y organismos vivos entre sí con el fin de obtener de pronto variedades mejoradas utilizando técnicas de ingeniería genética o técnicas de aceleración de los pasos en la selección tradicional. También se puede utilizar inoculantes de leguminosas para el ahorro de fertilizantes. Puede haber producción de bacterias como el Bacillus turtensis como insecticida biotecnológico, el cultivo industrial de tejidos de plantas resistentes a enfermedades y tolerantes a factores ambientales o herbicidas con capacidad fotosintética y fijación de nitrógeno. Dentro de los temas de trabajo de ustedes que han planteado en las unidades anteriores, hay dos productos que se relacionan con la agroecología, ¿no? Que es el uso de un abono orgánico y el otro es fijación de nitrógeno utilizando microorganismos, nitrógeno en el suelo, lo cual enriquece la tierra y puede minimizar el uso de fertilizantes y de pronto en un momento dado fortalecer o mejorar los rendimientos de producción y minimiza el impacto negativo ambiental por el uso de agroquímicos en las tierras. También la producción de insecticidas a través de residuos vegetales con incorporación de microorganismos que pueden desencadenar diversas reacciones de manera que se logre obtener un insecticida. De los temas que ustedes han propuesto en las fases 1 y 2 se relacionan directamente con la agroecología. Vemos aquí una bibliografía complementaria que les he colocado que de pronto puede profundizar un poco más sobre este tema. Este documento lo voy a colocar en la web, perdón, en el foro colaborativo para que ustedes tengan acceso a él y también escuchar esta grabación. El otro tema importante es el biocomercio. Y el biocomercio, como su nombre lo indica, trata de comercializar, ¿cierto? Pero entonces son las actividades que se relacionan con la recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa de recursos genéticos, especies y ecosistemas según criterios de sostenibilidad ambiental y social. Es una definición dada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del 2018. Entonces, el biocomercio promueve la utilización sostenible de los componentes naturales, ¿cierto? Y especialmente una participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En Colombia, el biocomercio ha sido liderado por el Instituto de Investigación y de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y al día de hoy siempre ha tenido un programa nacional de biocomercio. Este programa nacional de biocomercio está siempre interviniendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo de Biocomercio. Entonces, el Instituto Alexander von Humboldt ha definido cuatro productos que pueden generarse o obtenerse a partir del biocomercio. El primero son sistemas productivos sostenibles, que tiene que ver con la agricultura orgánica o ecológica, la agroforestería, los sistemas silvopastoriles y las actividades pecuarias. Entonces son aquellos negocios sostenibles a partir de la diversidad vegetal que pueden convertirse en un sistema productivo que genere ingresos en las comunidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Nariño se ha avanzado mucho en el tema de sistemas silvopastoriles, un tema que ha tratado de rejuvenecer de alguna manera, de renovar todo este sistema de pastos y forrajes que se venían utilizando de manera tradicional, deforestando la naturaleza para el ganado de leche. Entonces, se han implementado sistemas silvopastoriles con una vegetación que tiene
unos beneficios como que ayuda a contrarrestar la deforestación y la pérdida de nutrientes de los terrenos, y estos sistemas, digamos, estas especies vegetales están produciendo en el ganado unos resultados favorables como mejorar el rendimiento lechero en volumen o en algunos casos la composición nutricional de la leche. También productos naturales maderables, aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques naturales y plantaciones de especies nativas con fines de comercialización de maderas como materia prima y transformada. Y productos naturales no maderables como productos obtenidos mediante el aprovechamiento sostenible de la flora y diferentes productos eh, diferentes a productos maderables como resinas, aceites, entre otros. Y a partir de estos, pues se obtienen productos farmacéuticos, se obtienen aditivos, se obtienen cosméticos y otro tipo de productos que son obtenidos a partir de procesos bastante sostenibles en cuanto a que el impacto con el ambiente es eh, pues bastante disminuido, ¿cierto? Y el otro programa es el ecoturismo, que tiene que ver con todas esas parques ambientales, con esas reservas naturales que se han convertido en un potencial turístico en Colombia, ¿no? Que sucede también en Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es el país de Centroamérica que vive del ecoturismo. Entonces aquí también hay bastantes áreas protegidas que pueden ser municipales, regionales y nacionales o zonas antrópicas que por su belleza son dedicadas a estas actividades, pero tienen inmerso todo un plan de conservación, tienen, digamos, una guía turística, un acompañamiento, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué grupo de población recibe estos parques naturales, bajo qué temporadas, tienen un control estricto de manera que los turistas pues primero amen la naturaleza, aprendan a conservarla, tiene fines educativos, recreativos, pero más tendientes a concientizar a la gente que visita estos parques, mm, pues que hay que conservar la naturaleza, ¿cierto? Que el tema ecológico es un tema que está a la vanguardia porque es un tema de impacto y de carácter social. Entonces, fíjense que el biocomercio es un tema bastante amplio y tiene estas eh, cuatro alternativas. Por ejemplo, en esta de sistemas productivos también están todas esas granjas que son rurales, autosostenibles, ¿sí? Que utilizan cultivos orgánicos y que en un momento dado sirven como granjas para procesos de capacitación en las universidades, en los colegios y también turistas que van y aprenden de estas costumbres ancestrales de cómo cultivar la tierra, de cómo de pronto trabajar en las terrazas de los edificios, de las casas, en, en los patios traseros, en donde se puede cómo hacer este tipo de cultivos a pequeña escala con residuos orgánicos, de manera que el impacto ambiental sea bastante reducido. Y pues tiene gran acogida, ¿no? Aquí también presento la bibliografía complementaria. Y hay otro plan, digamos, hay otro programa que se tiene en Colombia, que es el Plan Nacional de Negocios Verdes. Y este Plan Nacional de Negocios Verdes incluye al biocomercio como una de las características de negocios verdes, ¿cierto? Y básicamente le apunta también a las actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios, pero que tienen que ver con la agroforestería y con el tema pecuario. Ellos tienen, por ejemplo, el Plan Nacional de Negocios Verdes, bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales,
ecoproductos industriales y el mercado del carbono. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos también y en muchos de estos estamos viendo que el componente biotecnológico es protagonista. Y por último tenemos las cadenas productivas. Las cadenas productivas, pues las que nosotros normalmente conocemos, sabemos que en Colombia hay 12 cadenas productivas y hay digamos, de diversos sectores. Y en el sector de alimentos creo que hay como 6 cadenas productivas, ¿cierto? La cadena productiva como tal tiene como fundamento, como propósito, digamos, unir, agrupar, engranar a todos los eslabones de la producción, en este caso de alimentos. Entonces, desde el sector primario, el sector de la transformación, el sector de la comercialización e incluso el consumidor final. ¿Sí? Entonces, es todo el engranaje para que estos eslabones se unan y trabajen en un solo equipo y no aunar esfuerzos para un objetivo común de manera que todos los eslabones ganen, ¿sí? Que eh, todos los, la producción primaria, transformación, comercialización y consumo en un momento dado ganen y tengan utilidades y permitan un ingreso favorable o si es el consumidor, pues unos precios razonables de manera que pueda ahorrarse unos dineros por consumo de alimentos que pertenezcan a estas cadenas productivas. Entonces la cadena productiva pues trata de explicar la relación que hay entre empresas, dentro de las empresas y entre empresas y entre consumidores, ¿cierto? Eh, Se supone que si trabajan colaborativamente y solidariamente, pues estas cadenas productivas pueden ser una estrategia en la cual pueden mejorar los indicadores, ¿cierto? Cada eslabón de esta cadena puede mejorar sus indicadores, puede identificar en dónde hay problemas, la relación que puede darse en cuanto a la intervención en el problema, es decir, a mí el sector primario la producción puede decir, me está afectando el sector primario. El sector primario me puede decir, me está afectando la comercialización. Y así sucesivamente pueden identificar los problemas y cómo cada eslabón puede estar afectando al siguiente o al anterior, de manera que en conjunto se busquen soluciones para mejorar la productividad. Entonces, la cadena productiva vista desde este punto de vista promueve la asociatividad, la capacitación técnica y los servicios de apoyo. Entonces, puede ser crédito, asistencia técnica, provisión de insumos, todo lo que tenga que ver con los diferentes eslabones de esta cadena productiva. Hoy en día, a este término de cadena productiva se le ha incorporado un término más y es cadena productiva de valor, ¿cierto? Que es un término que manejan mucho los ingenieros industriales. Entonces, en una cadena de valor, todos los eslabones están unidos y el objetivo es que todos puedan tener un valor adicional en forma grupal que les permita tener beneficios, obtener un poco más de utilidades y todos tener una mejor rentabilidad y un mejor rendimiento, ¿no? Entonces es un análisis sectorizado, pero también integral y mirar cómo cada sector interviene integralmente a toda la cadena productiva. Para el tema de este curso y en general de esta maestría, pues nosotros obviamente estamos involucrados a las cadenas productivas de alimentos, ¿cierto? Entonces de la cadena del café, de la panela, de las frutas, la cadena productiva del cuy, ¿sí? Todas las cadenas productivas que, que tienen que ver con los alimentos, pero nosotros debemos tratar de incorporar a esa cadena productiva dentro del proceso de transformación o en el eslabón primario el componente biotecnológico y de esta manera estamos articulando a una forma más de poder materializar la seguridad alimentaria en sus diferentes ejes. Entonces, según este esquema de Estrella Chávez, la cadena productiva involucra
a los productores primarios, a los transportadores, a los acopiadores, procesos industriales, distribuidores y consumidor final, ¿sí? Entonces, de este tema, de estos temas de esta unidad 3, podemos decir que la agroecología, biocomercio, cadenas productivas se construyen en herramientas que definitivamente permiten materializar la seguridad alimentaria y cada una de ellas, por separado o en conjunto, pueden contribuir o propender por sistemas agroalimentarios sostenibles en el tiempo, una sabia articulación de conocimientos o prácticas tradicionales y la innovación, la inclusión de aspectos sociales de las comunidades como los valores humanos, la cultura y sobre todo las tradiciones alimentarias, un sistema agroalimentario que promueva la economía circular, solidaria y la gobernanza responsable. Entonces, la biotecnología más la seguridad alimentaria lleva a repensar y replantear políticas ambientales que contribuyan a preservar las diferentes fuentes biológicas, disminuyendo y mitigando la pobreza, aumentando la calidad de vida y generar nuevos empleos. Si ustedes revisan, al disminuir y mitigar la pobreza, aumentar la calidad de vida y generar nuevos empleos, de alguna manera estamos abordando los ejes de la seguridad alimentaria, ¿cierto? Listo. Entonces, ese es a grosso modo los temas que tratan esta unidad. Ahora miremos los productos solicitados en la guía de actividades, haciendo una aclaración que el punto 2, que tenía que ver con revisar a qué dimensiones o ejes de la seguridad alimentaria se refería el tema seleccionado por ustedes, ya lo trabajamos en la fase anterior, así es que no hay necesidad de trabajarlo en esta guía y ofrecer excusas porque seguramente tomé la misma plantilla, el mismo formato de la guía anterior y por error involuntario no suprimí ese punto solicitado en la guía de actividades para esta fase. Yo coloqué en el foro que deben obviar ese punto porque ya lo trabajaron. Entonces, el primer punto solicitado es hacer siempre como el mismo ejercicio y la misma dinámica como yo les decía a los estudiantes del periodo pasado, tratar de buscarle la comba al palo, ¿cierto? Mirar cómo la biotecnología y la seguridad alimentaria son reales, cómo analizando diferentes tópicos, diferentes enfoques, siempre llegamos a la conclusión que la seguridad alimentaria es un tema vigente a través del tiempo y que sí es posible que esta seguridad alimentaria sea abordada incorporando un tema que es pues la biotecnología. ¿Y por qué? Pues porque esta es la impronta de la maestría, ¿cierto? Entonces, en este cuadrito lo que vamos nosotros a hacer es nuevamente a digerir y a identificar los conceptos de agroecología, biocomercio y cadenas productivas, ¿cierto? Vamos a definir cada término, luego vamos a tratar de buscar la relación de la agroecología con cada uno perdón, la relación de la biotecnología con cada uno de estos términos de agroecología, biocomercio y cadenas productivas, la relación con la seguridad alimentaria y un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya he visto participaciones en el foro bastante pertinentes de los estudiantes. Yo traje un ejemplo aquí de este cuadro, que no es que quiere decir que lo hagan así. De hecho, el, los trabajos que han hecho sus compañeros, los desarrollos son bastante pertinentes y no necesariamente corresponden a este ejemplo que yo he traído. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el concepto de biocomercio, definimos lo que es biocomercio. Entonces, en este caso es una estrategia, el biocomercio, una estrategia facilitadora del desarrollo local que fomenta los sectores productivos que se apoyan en el uso de la biodiversidad. La relación con la biotecnología. Entonces, he tomado un ejemplo, pero ustedes no tienen que hacer un ejemplo si no quieren, sino que pueden con sus palabras
y con conceptos y con argumentos ustedes establecer la relación con la biotecnología. Entonces yo he traído un ejemplo. Si nosotros tomamos las microalgas de la especie Chlorella vulgaris, que se obtienen o que están presentes y forman parte de muchas lagunas y reservas ecológicas, esas algas tienen unos componentes nutricionales y funcionales bastante valiosos e importantes que se pueden usar a nivel industrial. En este caso, la especie Chlorella vulgaris tiene una cantidad considerable y representativa de omega 3 como ingrediente funcional y se encuentra en todas muchas fuentes naturales como las lagunas, lo que les digo, especialmente en las lagunas. Entonces allí vemos cómo el biocomercio se ve relacionado porque nosotros podemos encontrar una técnica biotecnológica de manera que nos permita obtener, extraer del aceite de clorela, de la clorela vulgaris, el aceite omega 3, o sea, un aceite de clorela que se ha identificado en un perfil lipídico que tiene omega 3 a través de procesos biotecnológicos. Entonces vemos cómo se relaciona directamente la biotecnología. Si ustedes no lo quieren mencionar a manera de ejemplo, ustedes pueden argumentar teóricamente cómo la biotecnología sí está involucrada en el biocomercio, ¿cierto? Que puede ser el apoyo con estrategias biotecnológicas, el uso de la biodiversidad con estrategias o herramientas biotecnológicas y poder hacer un aprovechamiento sustentable con fines comerciales, ¿cierto? Luego, ¿qué relación tiene con la seguridad alimentaria? Entonces, nosotros, continuando con este ejemplo, podríamos decir que con el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, porque nosotros podemos enfocarnos hacia una producción de alimentos que satisfagan necesidades nutricionales de las comunidades y promuevan la práctica de hábitos alimentarios saludables. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo que yo he traído, se puede relacionar con el consumo y el aprovechamiento biológico, porque si yo tengo un componente funcional, un ingrediente funcional, que es un aceite omega 3 obtenido por procesos biotecnológicos del alga Chlorella vulgaris, que está como flora normal de las lagunas. Entonces yo, si lo incorporo a un alimento, por ejemplo, a un yogur o a un queso o a un embutido o a unos panes, dependiendo pues, la caracterización de este omega 3, a qué proceso tecnológico yo lo puedo incorporar, ¿cierto? Yo voy a obtener un alimento con un valor biológico aumentado en omega 3 y voy a promover el consumo de alimentos saludables, ¿cierto? Y de pronto de alimentos saludables, pero que son característicos o que no les son indiferentes a la población. Por ejemplo, una bebida láctea, un yogur, un queso, en la mayoría del territorio colombiano se consume normalmente queso. Entonces, si yo logro obtener un alimento con la incorporación de omega 3 voy a obtener un alimento con características funcionales que me van a permitir eh, mejorar las condiciones nutricionales de este alimento y por ende algunos requerimientos nutricionales mínimos de la población, en este caso de omega 3, ¿cierto? Entonces el ejemplo sería incorporación de un microencapsulado de omega 3 en bebidas lácteas para el desarrollo de un alimento funcional. Vemos cómo el biocomercio se ve aquí relacionado con la seguridad alimentaria y con la incorporación de un componente biotecnológico, ¿sí? Y yo puedo comercializar esta bebida láctea con características de alimento funcional. ¿Y qué lo hace que se relacione con el biocomercio? Que yo estoy utilizando especies vegetales para obtener este ingrediente funcional que se va a incorporar a un alimento funcional, ¿sí? Entonces, he traído este ejemplo. Quiero
reiterar, no tienen que hacerlo así, es un ejemplo, pero ustedes esta parte de la relación de la biotecnología y la relación con la seguridad alimentaria pueden trabajarlo también con argumentos teóricos. Y así, asimismo con agroecología y con las cadenas productivas. El segundo punto es teniendo en cuenta el tema que hemos seleccionado en las fases anteriores, tratar de revisar a qué áreas se articula hacia la agroecología, al biocomercio y a las cadenas productivas. Entonces, por eso era muy importante que siempre el tema que ustedes seleccionen esté articulado a un componente biotecnológico, porque si no, no va a tener relación con ninguno de estos. Entendiendo que acá las cadenas productivas, pues si lo miramos solito, cualquier producción de alimentos se va a relacionar con las cadenas productivas, pero la idea es que abordemos el ejemplo con cadenas productivas que utilicen en su proceso de transformación el componente biotecnológico. Es decir, que en el ejemplo anterior, ¿sí? Cuando trabajemos cadenas productivas, aquí en este ejemplo, por obtención de café liofilizado, por ejemplo, obtención de café liofilizado, sí, pero ¿con qué componente tecnológico se relaciona, biotecnológico? Se relaciona con la cadena productiva del café, pero ¿qué tiene de novedoso? ¿Qué componente biotecnológico puede tener este café de manera que lo haga propio a cadenas productivas incorporadas con un componente biotecnológico? ¿Sí? No, no es solamente la cadena productiva como tal. Acá es solamente argumentar por qué el tema seleccionado se relaciona con agroecología, con biocomercio o con cadenas productivas. Se puede dar que puede estar relacionado cadenas productivas y agroecología o cadenas productivas y biocomercio, ¿cierto? O agroecología y biocomercio, pero no necesariamente tiene que haber una articulación entre las tres. Eh, Esto se puede dar, de hecho, como les comento en las participaciones de sus compañeros, hay uno que solamente se relaciona con agroecología y es bastante pertinente, y hay otro que se relaciona con agroecología y es un tema interesante que agrupa varios componentes, también se relaciona con cadenas productivas, ¿sí? Lo importante es cómo argumentar por qué hay esa relación. Y en la tabla 3 es diligenciar, que le hemos denominado la tabla 2, identidad del tema seleccionado. Es tratar de visualizar o por lo menos dejar como una premisa que en un momento dado de pronto el tema que ustedes seleccionaron sí les puede servir como un proyecto de grado, ¿sí? Para su grado de maestría. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que debe tener el proyecto suyo de grado, que ustedes lo están viendo ahorita en seminario 1, es que deba tener un componente biotecnológico, ¿cierto? Algo debe resaltar de la biotecnología porque ese es el énfasis de la maestría, ¿sí? Entonces, estos temas que hemos seleccionado para hacer las actividades de este curso, como tienen un componente biotecnológico, de pronto ustedes puedan madurar esa idea y les pueda servir como para seguir trabajando los temas de seminario, seminario 2, seminario 3 y de hecho sea la propuesta de investigación o de proyecto aplicado que ustedes o incluso de monografía que ustedes pasen al comité para ser evaluada. Entonces, se trata de diligenciar obviamente no a profundidad, sino de manera pues somera, aunque lo que yo he visto sí tienen unos argumentos sólidos, ¿cierto? En donde trabajan el tema, vuelven a retomar el tema, el área del conocimiento que se relaciona del tema, ¿cierto? Los antecedentes del problema, entendiendo que el, los antecedentes del problema son aquellas justificaciones con argumentos de estudios que se han realizado, que existen en la literatura o que hay estudios científicos que evidencian que definitivamente sobre ese tema sí queda algo pendiente por resolver, que es necesario trabajarlo
Puede ser si es agroecológico porque hay deforestación, porque se está acabando la flora silvestre, porque no hay necesidad de renovar ciertas especies, porque el uso de agroquímicos están deforestando y están dejando sin nutrientes a, a las tierras, han bajado los niveles de fósforo, de zinc en determinadas tierras. Si es de biocomercio, porque es posible obtener cosméticos con abonos, con técnicas tradicionales, con transformación a través de procesos fermentativos, pero no innovaciones tecnológicas que maltraten los, digamos, las materias primas. Entonces, falta y lo que ustedes creen que puede ser su tema, en realidad es un problema que es necesario de atender, ¿cierto? La justificación igual sería como lo contrario, es casi que el problema volverlo bondad, ¿sí? ¿Por qué es importante, por qué es interesante atender ese tema, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que tendrían las comunidades, que tendría el sector académico, que tendría la academia, que tendrían ustedes como investigadores? ¿Cuáles son los beneficios y las bondades que desarrollar ese tema a través de una propuesta de investigación puede traer como investigadores, como académicos, como beneficio de comunidades, como beneficio de la investigación, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los posibles objetivos general y específicos, entendiendo que el objetivo general es la acción global con un propósito que da respuesta al problema? Dependiendo del problema, nosotros vamos a formular un objetivo general porque este me va a dar eh, respuesta a este problema, y los objetivos específicos son aquellas acciones con un propósito que a su vez me permiten desarrollar el objetivo general. Aquí hay que tener muy en cuenta que los objetivos, tanto general como específicos, no son actividades, ¿cierto? Si bien es cierto, estos objetivos se plantean iniciando con un verbo en infinitivo, no es solamente plantear una actividad. Por ejemplo, identificar especies nativas. Identificar especies nativas es una actividad que perfectamente puede ser una actividad, un procedimiento dentro de una metodología de un objetivo general, perdón, de un objetivo específico. De los objetivos general y específicos siempre son acciones, pero con un propósito. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con el fin de qué? ¿Qué quiero mitigar, minimizar? ¿Qué quiero alcanzar con la acción que yo estoy planteando en la primera parte del objetivo? Para que lo tengan en cuenta. Teniendo claro como eso, un posible título del proyecto que responda igual como al problema y que consolide, digamos que el planteamiento del título me permite a mí verificar y validar que el objetivo general y los objetivos específicos son acordes con el problema y están bien planteados, y me permiten validar que el título es pues, que estoy bien, ¿no? Que estoy aterrizada. Casi uno el título en una propuesta, sí lo plantea de primeras, de hecho va en el encabezado de un formato, pero uno parte con un título tentativo, y cuando uno formula el problema, la justificación y los objetivos, uno consolida, valida y verifica que ese título es viable, y que al plantear los objetivos y el problema yo voy a cumplir con el título. Entonces es muy susceptible de ajustar una vez que yo tenga planteados los objetivos generales y específicos. Por eso lo coloqué después de estos otros temas por trabajar. Y el impacto que puede tener esta propuesta en las comunidades, ¿no? ¿Qué beneficios puede traer esta propuesta? O sea, los resultados esperados con el desarrollo de este tema que se pudiera materializar en una propuesta, ¿qué impacto tendría en las comunidades? Esto es lo que tenemos que trabajar. Tenemos plazo hasta el 18 de mayo, y aprovechaba para decirles que es posible los que de pronto tienen pendiente entregar alguna actividad o un producto entregable
de las fases anteriores tienen la oportunidad de entregar hasta el 15, perdón, creo que es hasta el 15 de mayo, porque el 16 ya empieza la evaluación final, entonces tienen esta semanita para ponerse al día, o también si sacaron unas notas un poco deficientes, tienen la oportunidad de recomponer, complementar estos productos que han entregado basados en la realimentación que se les ha hecho a la calificación y lo que quedó consignado en el entorno de evaluación y que de pronto en un momento hicieron a sus participaciones en el foro. Entonces tienen plazo hasta el 15 para entregar lo pendiente y este producto final de la fase 3 para ya adentrarnos al desarrollo de la evaluación final. Eso era lo que yo tenía para comentarles, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Voy a compartir la grabación y el enlace de grabación y a compartir también este material que se había preparado para ustedes. Eso es lo que tenía para contarles. Es entendible que de pronto el horario no favorezca el ingreso de ustedes, entonces por eso estoy grabando lo que tenía para socializarlos, para compartirlo a ustedes en el foro. Muchísimas gracias y éxitos en el desarrollo de esta actividad y lo que tuvieran pendiente por trabajar. Un abrazo para todos.